vivir. Aleluya, mi es Cristo. Aleluya, y todo es cielo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es cielo. Señor, Dios, viviré por ti, tus mandamientos, por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como quieras tú, y siempre mi Dios, mi eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi todo es Jesús. Voy a invitar a los niños que puedan pasar a sus atrás, pasen adelante, por favor, ¿ya? Vamos a alistar las lapiceras, nuestras Biblias, para recibir la palabra del Señor. Voy a invitar al pastor para que invite al... ¿Ya está? Pasa. Fácil. Dividiendo al divisor. Ahora. Señor bendiga. ¿Están todos listos? ¿Estamos listos, amén? Estamos hermanos por la enseñanza, amén. Entonces vamos lo que falta, ¿no? En el tema de que todos con sus lapiceras. No ha podido estar el jueves, o digo viernes, varios el sábado, pero hoy está, ¿no? Hoy están todos y eso es bueno, hermanos, seguir aprendiendo porque nos llamamos bautistas, ¿sí? Entonces es importante. Cuando están todos listos, voy a invitar a mi pastor que pueda pasar y continuar con la enseñanza. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Para mí era un gozo hablar acerca de distintivos bautistas, de dónde hemos venido, qué creemos, nuestras influencias, etc. Y bueno, anoche un buen grupo de jóvenes han vuelto a clase del instituto. ¿Ya? Entonces estoy bien contento que la mayoría ha vuelto hoy día, después de escuchar anoche. Y una cosa que nosotros hemos aprendido es que nosotros no somos protestantes.
significa que no hemos salido como resultado de la reformación. En el comienzo, Cristo estableció en la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Y de esta iglesia ha producido otras iglesias, y aunque algunos han variado y han salido en diferentes doctrinas, siempre había un remanente de iglesias predicando, enseñando la palabra de Dios, la misma doctrina que nosotros tenemos hoy en día, que hemos recibido de la palabra de Dios. Entonces, eso no es para decir que no hay valor en la reformación. Muchas cosas han salido de eso. Había una oportunidad para juntar varios grupos en este tiempo, y una cosa que ha salido de eso era lo que se llama 5 solas. 5 solas. Y estas eran verdades bíblicas que han juntado, y como bautistas podemos decir fácilmente qué es lo que creemos. Ya hemos estudiado mucho acerca de eso el viernes y un poco anoche, entonces no voy a revisar todo esto, pero hemos pasado 2000 años de historia. Entonces esta noche vamos a enfocar en lo que creemos, y esto es especialmente en 5 solas. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por el tiempo esta noche que tenemos para estudiar tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo esté enseñando, guiando, y que podemos escucharte por medio de tu palabra. Y doy gracias por los hermanos presentes, y te pido que esto sea un ánimo por ellos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, 5 solas. Solo la Biblia, solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo, y solo para la gloria de Dios. Y es una buena manera de pensar en lo que creemos. Y la primera cosa es solo la Biblia. Y esto significa que la Biblia es nuestra autoridad para la fe y la vida y la práctica. Es la Biblia sola, no la Biblia más otra cosa. Y esa pequeña palabra sola o solo es lo que nos separa de mormones que creen en la Biblia y el libro de Mormón, o de los testigos de Jehová que creen en la Biblia y la atalaya, y los la iglesia ciencia cristiana creen en la Biblia y los escritos de Mary Baker Eddy, los adventistas que creen en la Biblia y en los escritos de Elena de White, los católicos que creen en la Biblia más la tradición de la iglesia y las palabras del Papa. Y creemos que la Biblia es la base de nuestra fe. Es inspirada, suficiente, inerrante, infalible, inmutable, invencible y de un Dios todopoderoso. Ya doy gracias a Dios porque sabemos esto, porque Dios proclama que la Biblia es la base de nuestra fe. Bueno, puedes buscar 2 Timoteo capítulo 3,
y ya pronto voy a llegar contigo. 2 Timoteo 3, los comenzando en versículo 14. Pero la segunda carta a Timoteo son las últimas palabras del apóstol Pablo. Él está encarcelado en Roma y pronto va a ser ejecutado. Quería escribirle a su hijo en la fe, un joven pastor ansioso por el tiempo, y pastor en Éfeso, llamado Timoteo, y que le quedó poco tiempo. Quiso animar a Timoteo a mantenerse firme en la fe. Y esto es una pausa para cada uno de nosotros. Si ya sabemos que pronto vamos a morir, ¿qué queremos hacer? Si hay últimas palabras para decir a nuestra familia, los queridos o a la iglesia, que bueno, ya Pablo está al punto de morir, falta poco. 2 Timoteo es la última carta que él, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que él va a escribir. Entonces, ¿cuál es el encargo de Pablo o sus últimas palabras a este joven pastor? Dice en versículo 14 de 2 Timoteo 3, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces es un ánimo de él de seguir adelante en lo que él ha aprendido. ¿De qué? Bueno, de la palabra de Dios. El siguiente versículo es posiblemente el más famoso de 2 Timoteo, versículo 16. Dice, toda la escritura o la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué cosa hace tantas cosas para nosotros? La palabra de Dios es útil para nosotros. Y el propósito, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tú y yo tenemos un tesoro impresionante, la Biblia, la palabra de Dios. Solo la Biblia es la base de nuestra fe. Y lo que creemos está en la inspiración verbal. Y esto significa cada palabra. Plenaria, toda la Biblia, todas las escrituras. La inspiración es un acto del Espíritu Santo. Vino sobre los escritores de la Biblia, causándoles que escribieran exactamente lo que Dios quería. Aunque Él ha usado posiblemente un poco de su conocimiento. Por ejemplo, si esta noche voy a decir, creo que como he dicho antes, Rubén, vas a escriba algo para mí, ¿ok? Ya tiene papel y ya está listo para escribir. Ok, escriba eso. ¿Listo? Una carta.
For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Amén. Yo sé que ustedes están de acuerdo, es Juan 3:16. Pero, ¿por qué Rubén no ha escrito ni una palabra? Porque él no podía entender. Entonces, el Espíritu Santo habló inspirando en una manera que ellos podían escribir lo que Dios estaba diciendo. Pero eso no significa que ni una palabra es la palabra del hombre, pero es la palabra de Dios. Ha salido de la boca de Dios. Creemos que los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento son las palabras inspiradas por Dios, inerrante. Eso significa sin error, infalible, que no pueden errar. Seguro, cierto, sin defectos, eterna, como dice Isaías 48, hablando de la palabra, la palabra de Dios permanece para siempre. Perfecta, la Biblia es completa como fuente de revelación. ¿Cuántas veces hemos dicho algo y más tarde, ¿por qué no he dicho? Se me olvidó. Normalmente el lunes Bárbara y yo hacemos compras y llegamos a la casa y para descubrir, hemos olvidado algo, o ya no, y ella siempre prepara la lista, entonces es su culpa. Pero Dios no es así. Dios nunca va a decir, ¿por qué no les he dicho? Bueno, su palabra es perfecta. Toda la revelación que necesitamos para salvación, para vivir en nuestras vidas, y podemos encontrar en la palabra de Dios. La Biblia es suficiente. La Biblia es capaz de lograr sus propósitos divinos. Como dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquella para que la envié. Entonces, es suficiente, es capaz de cumplir su propósito. Es autorizado. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. No hay mejor. Yo recuerdo peleando a veces con mis hermanos, dos hermanos mayores, de 7 años, de 8 años, llegando yo y un hermano 7 años menor que yo. Entonces yo en el medio de hermanos. Mis 2 hermanos mayores siempre querían mandarme para hacer cosas. Y a veces para hacer su trabajo. Papá, ya tienes que hacer eso. Yo recuerdo cuántas veces he dicho, tú no eres mi papá. Bueno, y a veces los esposos usan eso un poco con sus esposas, ¿no? Cuando la esposa dice, tú no eres el jefe de la casa, yo. Pero Dios es el jefe de todo. Él tiene autoridad y tiene poder. Si creemos que la Biblia es inspirada,
es sin error, sin defectos, eterna, perfecta, completa, suficiente en todos aspectos. Entonces debemos considerarla la absoluta norma para la fe y la práctica de la vida cristiana. Hermanos, como bautistas tenemos la doctrina que la Biblia es todo lo que necesitamos, la base de nuestra fe. No tenemos otros libros, ¿ya? No vas a recibir otras palabras del Papa Pablo, ¿ya? Bueno, soy Papa, pero no de la iglesia. Pero ya tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia, en la palabra de Dios. Quiero animarte, si creemos esto y todos están de acuerdo, amén. Amén. Entonces, una buena pregunta, ¿qué es mi relación con la palabra de Dios? Si es todo lo que necesito para escuchar de Dios, estoy leyendo la Biblia cada día, estoy meditando en las palabras, están memorizando, especialmente soy oidor o hacedor también. Solo la Biblia, sola gracia, solo por gracia somos salvos. No es gracia más otra cosa. Después de que Pablo se fue de Galacia, un grupo de judíos llegó y comenzó a enseñar que Pablo solo tenía razón a medias. Ya está bien, pero sí, la salvación es por la gracia, la fe en Jesús, pero también tuvieron que volverse judíos. Necesitaban ser circuncidados, seguir las leyes dietéticas judías, observar las tradiciones judías. Ya estaban queriendo decir gracia más obras. Y Pablo dijo, Jesús más nada es igual a todo. Ellos estaban tratando de añadir algo a la gracia pura del Evangelio, y Pablo respondió en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gálatas 1:6, él dijo, hablando precisamente de eso, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios, gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Ya estás escuchando bien, porque dice Pablo aquí, si está queriendo añadir cosas a gracia, entonces es otro evangelio. No es el evangelio de la palabra de Dios. Versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es una maldición. Si añades algo a la gracia, ya no es gracia. Es otra cosa, otro evangelio. Ya conocemos de memoria Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros,
pues es don o regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es solo por gracia. No hay nada que tú y yo podemos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Algunos enseñan, algunas iglesias es por buenas obras y otros por el bautismo y otras, y la lista es larga. Pero nosotros creemos en sola gracia. Somos salvos por gracia. Permítanme recordarles un poco de lo que hemos estudiado. Tres definiciones muy rápido. ¿Qué es justicia? Conseguir lo que mereces. Cada día en las noticias escuchamos de algunos clamando por justicia, por una muerte o algo, justicia, que la persona recibe lo que merece. Esto es justicia. Misericordia es no recibir lo que mereces. Y gracia es recibir lo que no mereces. Entonces, ¿qué es lo que merecemos? Muerte y separado de Dios para siempre en el infierno. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No hay justo ni aun uno. No hay ni una persona quien puede decir, bueno, desde toda mi vida nunca he pecado, nunca he mentido, nunca he hecho nada mal, ya sabemos, o ya está probando que no eres perfecto porque estás mintiendo. Cada uno de nosotros, Pablo en Efesios capítulo 2, él escribió, en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados. Y no solo estábamos muertos espiritualmente en nuestros pecados, sino que estábamos activamente en rebelión contra Dios. Dice el versículo 3 de Efesios 2, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y también no somos muertos en rebelión contra Dios, pero condenados al infierno para siempre. Porque Pablo no podía ser más claro cuando él terminó versículo 3 y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, era una condición horrible. Alguien sin Cristo, sin gracia, está condenado a la ira de Dios para sufrir y pagar el precio de sus pecados para la eternidad. Si tengo que terminar esta noche, y no voy a terminar, ya los jóvenes más, pero esto sería malas noticias, ¿no? Pero hay buenas noticias. Cristo vino para rescatarnos. Dice en Efesios 2:4, ya muchas veces conocemos bien 8 y 9, pero nos estudiamos todo el capítulo. Dice el versículo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia, podemos decir, sois juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estábamos muertos, condenados, pero Dios nos ama y Dios mostró su misericordia y Él nos dio vida en Jesucristo. Esto fue simplemente un acto de gracia. Y cuando uno acepta a Cristo como Salvador, es aceptando eso por gracia, recibiendo algo que no mereces, que ni yo merezco. Es un favor inmerecido. No podíamos ganarlo. Jesús demostró su gracia asombroso al morir en nuestro lugar, por nuestros pecados, para recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Solo gracia. También solo fe. Solo por fe. ¿Qué es la fe? Bueno, Hebreos 11:1 nos da una definición. Dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, la fe es confianza en lo que esperamos y seguridad en lo que no vemos. Esto es la fe. Aún nuestra fe es un regalo de Dios. No es fe en la fe. Algunos dicen, no importa qué crees. Solo tienes que ser sinceros. Pero puedes estar sinceramente equivocado. Pero también la fe verdadera produce un cambio en nosotros. El otro día yo estaba trabajando con una cosa eléctrica, una bomba. He perdido el botón para apretar. Entonces yo tenía una herramienta, estaba ya empujándolo. Y Bárbara me dijo, Pablo, eso es peligroso. Yo he dicho, mujer, por favor, yo sé que estoy haciendo. Ya. Entonces ella se fue. Y con eso ya, por un momento, ya, bueno, crispo mi pelo, ya. Y lo malo, yo no podía entrar y decir, Bárbara, dame un beso, ya. ¿Sabes? Ajá, ya. Entonces, no podía ni hasta hoy. Ahora ella sabe. Pero no puede entrar en contacto con electricidad y sin efecto. Ya. Es lo mismo con fe. Cuando hay la fe verdadera, hay un cambio. Santiago explicó bien eso. Y él dijo en Santiago capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? No hay evidencia. ¿Podrá la fe salvarle? Obviamente él está diciendo que no es la fe bíblica si no hay un cambio como resultado. Ya si eres nueva criatura, somos salvos, ya no somos lo mismo.
va a hacer un cambio. Eso no significa que el momento de ser un creyente, ahora ya voy a poner no es corona, pero siempre ya los ángeles tienen. ¿Aburrido ya? Esto. Ya tengo ahora, soy perfecto. Santo Pablo ha llegado a la escena y yo sé que es una lucha. Sigo peleando con la carne. Entonces, Dios mismo dijo que la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Santiago explica, él dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mateo Henry escribió, la fe es la raíz, las buenas obras son el fruto y debemos asegurarnos de tener ambos. Y fe muerta o fe viva, pero sola por fe verdadera podemos ser salvos. Y versículo 26 en Santiago 2, él sigue, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Debe ser un cambio en nosotros. Cuando recibimos por la gracia, por fe, vamos a cambiar. Y el objetivo, la meta, es transformarnos en la imagen del Señor Jesucristo. He leído una historia de un misionero que fue a China hace tiempo y habló de Jesús por primera vez a un grupo de personas en un pueblo muy aislado. Y cuando él terminó hablando del Señor Jesucristo, uno dijo, sí, lo conocemos. Él vivía aquí. Y bueno, esto era una sorpresa al misionero. Y él intentó explicar que Jesús había estado en la tierra hace 2000 años pasar. El hombre todavía insistía en que había conocido a Jesús y decía, no es así. Él vivía en el pueblo y nosotros lo conocíamos. Y algunos de los ancianos estaban diciendo, es la verdad. Sí, luego ellos han dicho, ok, nos vamos al cementerio de la aldea, y le mostró la tumba de un misionero que había vivido, amado, servido y murió en esa comunidad. Y alguna vez te confundiría con Jesús una persona, porque la fe produce la gracia y produce un cambio en nosotros a la imagen de Cristo. Espero que ahora entiendes que somos salvos solo por fe. No hay cantidad de buenas obras que puedas hacer para salvarte. Es solo por gracia, solo por fe, solo en Cristo, solo para la gloria de Dios. Ya llegamos al cuarto solo Cristo, solo Cristo. Jesús y nada más, es todo. En Hechos 3, Pedro y Juan
subieron al templo a la hora de la oración, 3 de la tarde. Y hubo un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna en la puerta llamada Hermosa. Y esto es, imagino, por ese pobre cojo de nacimiento rogando algo por el Padre. Y al frente de un templo se llama Hermoso. Pero cuando Pedro y Juan llegaron a él, y él sin duda estaba, hoy día para llegar aquí tuve que parar en una esquina y había una mujer vendiendo chupetes. Y ella estaba ahí. Y todos nosotros ya entendemos qué está pasando. Y probablemente era un buen lugar para pedir, porque la gente, posiblemente pensando mal de sus pecados, llegando al templo, y alguien decía, por lo menos he dado a un pobre a la puerta. Eso ya me da puntos, ¿no? Por eso, ya ese hombre pobre, cojo, pidiendo, y Pedro mirándole dice, y dijo, mírame. Sin duda el hombre estaba, ¿qué está? Porque normalmente, ¿qué hacemos cuando no tenemos para dar? Ya pasamos así. Disimulan. Están aquí, ya como Pedro dijo, mírame. El hombre mirándole. Dice el versículo 6 de Hechos 3, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hermanos, esto ya te he contado antes y no voy a contar la historia, pero he usado estas palabras cuando he pedido a la hermana Bárbara que si ella puede aceptarme como su esposo. ¿Quieres casarte conmigo? He comenzado con eso. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces, gracias que ella dijo sí. Pero en esta ocasión la circunstancia es diferente. Dice, y él seguía en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Podemos imaginar, ¿no? A él, ese hombre que nunca ha cambiado. Ahora él está saltando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo que atónito. Pedro comenzó a predicar el evangelio en el Señor Jesucristo. Pero algunos miembros del consejo gobernante estaban allí y se agitaron mucho. Hicieron arrestar a Pedro y a Juan, encarcelándoles durante toda la noche. El próximo día le preguntaron a Pedro, ¿con qué poder o en qué autoridad has hecho esto? Llegando al fin al Hechos capítulo 4, versículo 12, Pedro respondió, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Qué proclamación! Hermanos, Cristo es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por el Señor Jesucristo. No hay otra manera. Es solo
Cristo. Solo Cristo. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ya que todos nosotros, nacidos en pecado, enemigos de Dios, condenados a la ira eterna, al infierno, y no hay ayuda ni forma de salir de esta condición, entró en ese momento en nuestro lugar Jesucristo, Dios, hombre, y tuvo que para dar satisfacción y pagar nuestros pecados a través de su sufrimiento y muerte. La pregunta del escritor de Hebreos debería resonar en nuestra alma. En Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay en otro, solo Cristo. Sabemos esto porque sus últimas palabras en la cruz, consumado es. Ya está hecho. Lo cancelado las deudas y ofreciendo como regalo ahora vida eterna. Y la última, solo a la gloria de Dios. Pero todo eso, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué nos salvó por gracia? ¿Por qué nos ama tanto? ¿Por qué mediante la fe solo en Cristo? Hay una respuesta. Así que Él obtendría gloria solo la gloria a Dios. Mira, si creemos que de alguna manera podemos contribuir a nuestra salvación, le robamos a Dios su gloria. Jonathan Edwards, un predicador bautista, dijo, lo único que contribuimos a nuestra salvación es el pecado que la hizo necesaria. Dar gloria a Dios significa darle el lugar central de nuestra vida que Él merece. En Hechos Isaías 6, cuando Isaías en su visión está una visión del Señor en su trono, los ángeles cantando, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Solo la gloria pertenece a Dios. Y su gloria es más allá de nuestra comprensión o conocimiento. El apóstol Pablo en Romanos 11, versículo 30, comenzando en 33, Romanos 11, 33. Él escribió acerca de este misterio que debe llevar nuestros corazones a alabar a Dios. Versículo 33 de Romanos 11, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
Pablo nos anima todo lo que hagas. Hazlo todo por el bien de gloria de Dios. A veces la mejor pregunta no es si una cosa, una actividad es buena o mala, buena idea, mala idea, sino puedo hacer esto para la gloria de Dios. Puedo hacer este para la gloria de Dios. Puedo ir a este lugar y hacer esta actividad para la gloria de Dios. Puedo salir o casarme con esta persona para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debe ser a su gloria. ¿Cómo le damos a Dios toda la gloria? Reconociendo que solo Él es digno de toda la gloria. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias